Muy buenas noches y bienvenidos a su programa, El Mundo Entrevistador. El día de hoy tenemos un grave problema, que es esta pandemia que estamos pasando. Entonces, nuestra conferencia será de diferentes lados del mundo, ¿listo? Espero que estén muy conectados. El día de hoy, a petición de nuestros televidentes, veremos tipos particulares de entrevista. Y queremos que nuestros conferencistas den un dato de lo que durante esta pandemia y esta cuarentena. Pero la pregunta del primer televidente es, ¿qué es un paciente tangencial y cómo actuar sobre él? Y nos la va a resolver desde Canadá Paula Alonso. Sigue, Paula. Buenas noches, Paola, y a todos los televidentes que nos están viendo. Hoy les voy a hablar acerca del paciente tangencial. Debemos tener en cuenta que en la entrevista clínica, estos tipos de paciente, por la comunicación que presentan o el problema psicopatológico que tienen, son las personas que cuando nos narran alguna historia se enfocan mucho en cada detalle. Esto se torna un poco difícil para el entrevistador, ya que nos dan unos datos que no son muy relevantes para completar la entrevista clínica. Para esto vamos a tener unos tipos de recomendaciones. La primera recomendación es reconocer el tipo de comunicación que maneja cada paciente para así poder estructurar la entrevista clínica. El segundo es mantener en cuenta que el lenguaje no verbal influye mucho, como el acentuar la cabeza, anotar todos los datos que el paciente nos da o mantener una mirada fija durante mucho tiempo al paciente. La tercera es identificar y mantener la voz para que haya una buena comunicación. La cuarta es realizar preguntas precisas. Entonces recuerden que deben lavarse las manos y hay muchas cosas por hacer para que no salgan de sus hogares. Continuamos con Paola en el estudio. Gracias, Paula, por tus aportes. Ahora vamos para tu complementación hasta Japón. Así que Marisol Medina nos va a complementar tu idea. Hola Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, entonces en cuanto a los aspectos verbales, se sugiere no utilizar preguntas abiertas y emplear lo menos posible las insinuaciones y las propuestas, matizándolas con los aspectos del paralenguaje ya mencionados. Si con estas recomendaciones aún no se logra centrar al paciente, se sugiere entonces estar pendiente de estructurar la entrevista cuantas veces sea necesario, utilizando frases como lo que usted ha mencionado es importante, por lo tanto, enfoquémonos solo en eso. Sus últimos comentarios son útiles. Hablemos un poco más de eso. En los anteriores ejemplos se emplearon demás transiciones, referidas y preguntas cerradas que centran al paciente sin que con ello se le descalifique o se le hostile. Por último, entonces les tenemos una recomendación. Ya se las digo un momentico que la señal está como mala. Listo. Entonces, por último, se recomienda especialmente no estructurar demasiado rápido la entrevista. No centrar al paciente en forma abrupta, pero tampoco atemorizarse al interrumpirlo cuando sea preciso. Desde Japón, los invitamos a que descarguen en sus celulares la app de Parches para que no se aburran. En estudio con Paola. Wow, muchas gracias Marison por todos tus aportes y muy buen truco para lo de parches. Me gustó mucho tu aporte. Ahora vamos a nuestra parte más importante de nuestro programa, que es las preguntas de nuestros seguidores. Entonces, desde Instagram nos preguntan, ¿qué es un paciente ansioso y cómo abordarlo? Y para esto les tengo una sorpresa desde China, así que vamos con Viviana Salazar. Y no se te olvide decirnos tu dato sobre la cuarentena. Claro que sí, Paola, gracias. Buenas noches a ti y a todos los que nos acompañan hoy. Claro, es importante hablar del paciente ansioso y es importante saber que es un efecto humano que se utiliza como respuesta frente a situaciones inesperadas. Entonces, este se puede dar de forma normal o también se puede dar desde un origen patológico. También tiene componentes psicológicos, fisiológicos y conductuales y y esto se da como respuesta a un estímulo exterior. Entonces,
El paciente cuando se encuentra en esta situación, pues agota sus recursos psicológicos y desencadena una sensación de desamparo y también incluso llevándolo a una sensación de terror. Entonces, nosotros como profesionales de la salud debemos tener en cuenta que es necesario tener una relación cortés y amable al comienzo de una entrevista con el paciente para permitir una relación de confianza y mejor contacto con nuestro paciente ansioso. También hay que tener en cuenta que desde el primer momento que nosotros nos encontramos en la entrevista con el paciente ansioso, debemos actuar de una manera franca y directa en el rol que vamos a desempeñar, hablando del por qué vamos a hacer lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. También hay un vocabulario que debe ser casi muy parecido al de nuestro paciente para tener un ambiente adecuado y tranquilo en la intimidad y sin interrupciones. Ya me despido aquí desde China, espero que pasen una muy buena cuarentena y les voy a decir cómo se dice adiós o chao en China. Tai ti. Y cuídense en esta cuarentena, lávense las manos y no salgan de la casa si no es necesario. Oh, y muchísimas gracias, Viviana. Hasta luego. Y te lo digo en español. Entonces, sí, es muy importante el tratamiento sobre el paciente ansioso. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un paciente ansioso como profesionales de la salud? Es reducir nuestra vista y dejar la atención sobre el paciente un poco. ¿Cómo hacemos eso? Disminuyendo nuestras preguntas abiertas y haciéndolas como preguntas cerradas de sí y no. Esto relajará un poco más al paciente y relajar nuestra situación también ayudará al paciente, dándole más confianza al paciente sin excedernos. ¿Listo? Es muy importante el manejo de los silencios con este paciente, puesto que nos puede dar muchas respuestas para nosotros, pero tenemos que manejarlos. Les doy un ejemplo. Cuando el paciente está llorando durante la entrevista, es importante que lo dejemos llorar, pero no excedernos en el tiempo en que lo dejamos, pues esto le va a aumentar las inseguridades al paciente, ¿listo? Es muy importante que sepamos controlar esto para nuestros pacientes. Entonces vamos a una pregunta desde Facebook que nos hacen: ¿cómo tratar y abordar a un paciente deprimido? Y para esto también les tengo a otra gran auditora. Tengo a Luisa Reaño desde Nueva York. No se nos olvide, nuestra pregunta del día es: ¿qué nos recomiendan para esta cuarentena? Sigue, Luisa. Hola Paola, gracias. Y buenas noches a todos nuestros televidentes. Bueno, la depresión es un conjunto de manifestaciones a nivel comportamental, cognitivo, afectivo y vegetativo como respuesta de una pérdida real o imaginaria. Se evidencian dos fases. La primera, protesta violenta, que se caracteriza por la búsqueda y llamado de lo perdido. Y la segunda fase, inhibición. El organismo deprivado busca reducir la actividad y economizar energía. Cuando la manifestación depresiva dura mucho tiempo y son muy intensas o aparecen espontáneamente, se habla de una condición psicológica. No es una respuesta adaptativa. Durante la entrevista, el entrevistador debe realizar una evaluación inmediata de su estado de ánimo para que así, de manera involuntaria, sus respuestas emocionales no alteren el proceso del desarrollo de comunicación con el paciente. La depresión es experimentada como una circunstancia muy desagradable. Durante la entrevista se debe alertar sobre las expresiones depresivas que presente el paciente. Pues todas estas expresiones nos pueden ayudar a complementar el desarrollo. La depresión se explica a través de la tristeza, pero en muchos casos a través de la aedonía, irritabilidad o múltiples quejas somáticas. Durante la entrevista, el entrevistado debe mantener control de sus afectos despertados por el paciente y expresar interés, preocupación, deseo de ayudar y respeto por el paciente. Esto es todo, Paola. Pues, ¿qué pueden hacer para esta cuarentena? No sé, compartir mucho en familia, jugar parques, no solamente por internet, y ya. Vuelvo contigo, Paola. Gracias a ti y a todos los televidentes.
Ay, muchísimas gracias, Lu, por tus recomendaciones. Para complementar tu idea sobre paciente deprimido, tengo desde África a Dangeli Bolaños. ¿Todos están listos para ver esto? Porque la conexión se ha caído un poco. Entonces, esperamos conectarnos con Dangeli. Así que sigue, Hola. Dangeli. Hola Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Desde África les voy a comentar sobre lo importante que es que ustedes que tengan en cuenta en el momento que estén realizando una entrevista con un paciente deprimido, puesto que en ella lo más importante y en lo que más se deben como enfatizar o hacer énfasis es como en lo afectivo y en lo emocional. Entonces, debido a esto, pues no es muy necesario que el entrevistador tome apuntes de lo que el paciente le está diciendo. De alguna manera, esto también ayuda a que el paciente tenga una imagen del entrevistador como alguien que de verdad está interesado por obtener como las expresiones o está interesado en saber lo que verdaderamente le pasa y no está como simplemente pendiente de lo que el paciente le está diciendo para llenar un formulario o para simplemente tener algunos datos concretos que le sirvan a él reportarlo. En algunos casos es muy frecuente que los pacientes eviten contestar algún tipo de preguntas y traten como de evadirlas respondiendo como con un no sé. Pero también hay que tener en cuenta pues que estos pacientes están atravesados por un momento de sufrimiento, entonces no van a tener la misma capacidad de poder responder o de captar lo que el entrevistador le está diciendo. Por eso es muy importante también que el entrevistador realice preguntas sencillas y con términos claros. Digamos que acá también es muy importante utilizar un tono de voz lento y pausado, y si es necesario repetirle las veces que sea necesario la pregunta o también como lo que se le está diciendo o las frases. También es muy importante tener en cuenta las recomendaciones para en el momento que se está realizando la entrevista. Entonces, no es muy recomendable que el entrevistador tenga como una mirada fija en el paciente, puesto que esto como que lo intimida y no le va a permitir a él tener unas respuestas claras y que se pueda expresar de una manera, o sea, que sea verdadera. También es muy importante tener en cuenta el tono de voz con el que nos dirigimos hacia el paciente. En muchas ocasiones, pues como estamos tratando con un paciente que es deprimido, si el entrevistador utiliza un tono de voz muy alto, él lo va a tomar como algo agresivo. Entonces eso no es muy bueno porque obviamente altera como tal lo que él nos podría decir. De la misma manera, si utiliza un tono muy bajo, el paciente puede que incremente un poco su estado de depresión. Como tal, también es importante el contacto físico. Esto es muy útil en el momento que se está dirigiendo hacia el paciente, puesto que esto le ayuda o él va a sentir una sensación de apoyo real, puesto que pues como él estaba muy deprimido, entonces el hecho de que tú te le acerques o si tengas como una cercanía a él, le va a permitir a él sentir como más confianza contigo. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta con un paciente deprimido. Y ya, entonces, pues, recomendarles también que en este momento que estamos pasando tan difícil a nivel mundial, no olvidarles que cualquier persona puede prestar un primer auxilio psicológico, entonces, para que lo tengan en cuenta, en caso de que una persona esté muy, muy, muy deprimida. Desde África les habla Angeli Borges y me quedo con Paula en el estudio. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Dangeli, por aceptar nuestra invitación y dijiste un punto muy importante. Nosotros como profesionales somos el primer contacto con ese paciente y el trato de nuestro paciente es lo más importante. No me queda más tiempo, así que les deseo muchas que mejore toda esta situación y no se les olvide que vamos a salir de esto y vamos a volver al estudio de la UMB. Les mando muchos saludos y muchos abrazos desde Bogotá. Entonces, hasta luego. Audio